Bueno, vamos a continuar con estos conversatorios que venimos trayendo en este curso introductorio a la Tecnicatura Superior de Enfermería. Y ahora en esta parte vamos a charlar, vamos a conversar con la licenciada Mirta Álvarez, que es una experta investigadora, pero además es coordinadora de la Tecnicatura de Enfermería que funciona en la sede de la Escuela de Gobierno en 4 y 51. Y también vamos a hablar con la profesora en Sociología, María Paula Celestino, porque la cantidad enorme de inscriptos que ha habido nos ha hecho pensar que por ahí teníamos que compartir la mirada de lo que pasa como fenómeno social, este, de gente que en un contexto de pandemia, y sobre todo gente joven, se inclina para estudiar o ver qué es esto de estudiar enfermería. Les agradezco a ambas. Mirta, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros ahora estamos en horario de tarde. Seguramente ustedes van a ver en diferido o en algunos lugares, en algunos horarios donde se hagan el tiempo para poder ver bien estas presentaciones, sacar el mayor provecho de ellas, ¿no? Ir haciendo algunos apuntes de las cosas que les vayan interesando, que después en cualquier momento podríamos ampliar en el aula o de alguna otra manera. Como dijo Jorge, yo soy la licenciada Mirta Álvarez, coordino la carrera en la Escuela de Sanidad, en lo que es era la Escuela de Sanidad y ahora es la Escuela de Gobierno en Salud, en 451. Este primer año que va a comenzar y el tercer año que está actualmente dictándose. También soy licenciada en enfermería, es uno de los títulos que aspiramos a tener la mayoría, ¿no? Y espero que ustedes compartan también. También soñamos a veces con ser expertos en alguna ciencia o doctorados o máster, pero llegando al grado de licenciado yo creo que es un buen, algo que nos motiva mucho a emprender este camino de lo que es el aprendizaje para seguir adelante en una educación continua, porque esto que ustedes comienzan ahora se van a dar cuenta que la enfermería como ciencia tiene mucho de todas las otras ciencias que tenemos que aprender. Esto no siempre fue así, ¿no? En la historia, aunque en la historia de enfermería figuran que se reconocen en el siglo II algunos en Egipto, algunos que vendrían a cumplir la formación, la función de enfermeros, que se reconocían cuidando a las personas que viajaban y cuando se enfermaban los dejaban en algún parador de esos, que podían ser algunos claustros o templos para que sean cuidados y había gente específicamente que se dedicaba y se habla de que eran de sexo masculino, ¿no? Esto dentro de todas las cosas que van a ir aprendiendo un poco de historia de la enfermería, más todo lo que son los fundamentos nuestros del cuidado. Yo me quiero dedicar un poquito a lo que es la esencia de la enfermería y teniendo en cuenta que para llegar nosotros a definir un sujeto de atención y un sujeto de la ciencia, que es nuestro objetivo, mantener la salud y cuidar la salud del otro, de la otra persona que recurre a nosotros con pedido de ayuda, necesitamos tener muchos más conocimientos. Y en la historia de la enfermería, por muchos años, hasta los años 70 y pico, 80, el gran porcentaje de los enfermeros hacían un año de estudios, eran auxiliares de enfermería. En ese momento se aprendían técnicas y procedimientos que alcanzaban para cumplir una orden médica de atención, de técnicas básicas. Por ahí muchas de las técnicas y procedimientos no tenían el sustento teórico que necesitaban para determinar por qué se hacía determinada técnica de una manera y no de otra. Lo que hacía también que al no pensarlo así no se pudiera avanzar mucho en la profesión, porque siempre lo que hacíamos es efectuar las acciones que nos indicaba el médico. En los últimos 20, 30 años, esto ha ido cambiando, ha hecho un giro muy importante. Ya en los años 70 aparecen las primeras teorías de enfermería,
no tenemos teoréticas argentinas, sino que tomamos modelos norteamericanos de la Asociación Norteamericana de Enfermería, y tomamos esos modelos hoy en día para poder hacer una práctica más de avanzada, ¿no? Con unos conceptos muy claros que definen lo que es el sujeto de atención, el hombre, su entorno, lo que es salud, lo que es la enfermedad como un término que también muchos lo cuestionan pensando de que en realidad es una experiencia en la vida de las personas y que de esa experiencia tiene que salir fortalecido y sabiendo cómo cuidarse. O sea, si se logra que eso le haya servido para aprender cómo cuidarse, ejemplo, un paciente que debuta con una diabetes o una hipertensión y va a haber que tener cuidados en su estilo de vida, en sus costumbres, y si eso lo puede adoptar, esa experiencia le sirvió para poder tener en cuenta aquello que le hace mal y que no puede seguir repitiendo, ¿no? Los cuidados, como yo les decía, es la esencia de la enfermería. Les voy a compartir unas diapositivas que preparé para que después también les puedan ir quedando, si es que encuentro acá. Como les decía, el cuidado es la esencia de la enfermería, ¿no? Es por lo que tiene el fin de existir como profesión, como ciencia y como arte. El cuidado, yo hice esta representación porque como es a la vista fácil de recordar, después todas las veces que hablamos del tema y decimos cuáles son las dimensiones del cuidado de las que estamos hablando, y se acuerdan que es una flor con 4 pétalos. Uno es la asistencia o prestación de cuidados, el otro es la administración o gestión, el otro es la docencia o educación, y el otro es la investigación. Son 4 grandes dimensiones por donde ejercemos nuestra práctica, nuestra profesión. Estas dimensiones, como les decía, son 4. Yo las denomino de 2 formas. Las 2 formas son válidas, pero tienen una, casi diría una filosofía de lo que es la práctica de la enfermería. Podemos hablar de hacer asistencial cuando cuidamos al paciente y le cuidamos las heridas y aliviamos el dolor y le buscamos la mejor posición en la cama, o simplemente tendemos la cama, como la sabe tender un enfermero, porque cualquiera tendería una cama, pero no con los cuidados que tiene el enfermero, el tipo de cama, la posición de la cama, si es una cama que va en donde el paciente queda semisentado, o si puede estar de un cúbito lateral izquierdo o derecho. Estamos cuidando al paciente y haciendo enfermería asistencial. Pero cuando nosotros hablamos de prestación de cuidados, puedo ser un buen enfermero asistencialista. Si yo sé todos los fundamentos teóricos y lo hago lo mejor que sé, seguramente soy un buen enfermero asistencial. Pero cuando prestamos cuidados, nos referimos a ver a la persona en su totalidad, con las necesidades de todos los orígenes, sean económicas, sociales, afectivas. Por eso les decía al principio que la enfermería es una ciencia que adoptó conocimiento de todas las otras ciencias, ¿no? En principio, conocimientos de bioquímica que ustedes van a tener, de farmacología que también van a tener, de biología, de traumatología, de clínica médica. Adoptamos esos conocimientos para poder hacer una atención integral a la persona. O sea que tenemos que saber, pero no solo de las ciencias que ven lo fisiológico o una herida o una enfermedad, también de otras ciencias como es la psicología, la sociología, la antropología, donde tomamos muchas veces instrumentos de recolección de datos de las poblaciones, formas de actuar desde lo metodológico. Entonces, otras ciencias que denotan que esa persona, aparte de tener una enfermedad, puede estar asustado, tener miedo, sufre, llora. Entonces, son muchas las otras ciencias que nos aportan conocimiento, aparte de todos los que son las ciencias biológicas, clínicas, quirúrgicas. Cuando tenemos en cuenta a la persona prestando cuidados es porque observamos todas esas necesidades.
Cuando decimos administración, administrar lo que es recurso humano, ¿no? Tenemos compañeros de trabajo, distintos turnos de trabajo, distintos tipos de cuidados. Hay que administrar y colocar el mejor personal, el más adiestrado en las áreas que son de cuidados muy específicos, ¿no? Y esto lo podemos hacer muy prolijo, muy automáticamente. Pero cuando hacemos gestión, que es la otra denominación, estamos viendo otras cuestiones que tienen que ver con gestionar los recursos y cuidarlos. Esto hoy en día, cuando vemos que se está gestionando todo lo que es la vacunación de la población y se amplió un poco el tiempo de la segunda dosis de que se dio a los adultos de la vacuna hasta que llegaran las otras, se consultó, se vio que podían pasar más días y dieron hasta 3 meses. Entonces estamos cuidando el recurso, esto lo hace la Administración de Salud de la Nación, hasta nosotros cuando cuidamos recursos para que nos alcance, para que tengamos, no derrochar, que gestiono algo que es eficiente y eficaz. Tiene que cumplir con esas dos formas, ¿no? Pero siempre velando por que todo tengamos para darle a todos con la misma principio, no que unos tienen más y otros tienen menos, sino que todos tengan las mismas posibilidades de llegar a los tratamientos, a la prevención de enfermedades. Cuando hacemos docencia es lo que hacemos nosotros ahora, los que somos docentes, estudiamos para ser docentes y somos enfermeros y formamos a otros enfermeros. También hacemos educación, cuando hacemos educación a niños de jardín de infantes, a la familia, al paciente o sujeto de atención, y ahí veo que distinguimos otra vez paciente de sujeto de atención. Y cuando hacemos investigación, que es una de las dimensiones que más nos cuesta por ahí desarrollar, investigamos sobre nuestras propias prácticas para mejorarlas, con un fundamento teórico. Hasta ahora los cuidados que tratamos de brindar con conocimientos los tomamos de otras que sí han hecho los registros y las anotaciones, y siempre que esa sea la mejor evidencia científica va a ser como se haga un cuidado, teniendo en cuenta otros que han escrito y se han ocupado de los problemas antes que nosotros, ¿no? Las dimensiones del cuidado son 4, dijimos. El cuidado como palabra, nosotros la encontramos en una definición por la Real Academia Española, que dice que cuidar es proteger, mantener, sostener, y desde el origen de la palabra se distinguen dos formas como si fueran lo mismo, ¿no? Una es, provienen del latín, que curar, le podemos decir cure, que está vinculado a curar el cuerpo herido, explorarlo, investigarlo por dentro y corregirlo. Esto hace que se desarrolle una tecnología cada vez más exacta y cambios en los avances científicos de la física, la química, la tecnología, la cibernética, dando nuevas herramientas para curar. Esto de su origen está más vinculado al género del hombre, porque para corregir un hueso roto, para mover un cuerpo lesionado, sea desde el hombre prehistórico que empezó a salir a cazar y después a recolectar, tuvo accidentes, lesiones que otros hombres podían por su fuerza física controlarlos, corregirlos, como dice ahí, explorarlo, un cuerpo herido. En cambio, el cuidar tiene la otra connotación que le designan care. Ustedes van a ver que muchas veces encontramos, dice cuidado de la piel y dice care, es el término que se usa para cuidado, que es un término también proveniente del latín, conocido por muchos. Tiene el origen etimológico del latín y se dice que es cura también. Pero el ejercicio del cuidar conlleva un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, definido como un trabajo de entrega. Algunos autores lo dicen como que es un trabajo de mucha entrega para el trabajo y que hay que tener cierta vocación. Vocación, nosotros hasta lo hemos cuestionado. Sí es cierto que las personas tienen cierta sensibilidad, ¿no? Hacia que los hace poder hacer esas actividades, porque otros tienen demasiada sensibilidad y dicen, yo no tengo
espíritu ni alma para hacer este trabajo. Pero cuando uno se da cuenta que lo que nosotros tratamos son las necesidades de las otras personas, lo que nosotros cuidamos, y esto lo hacemos en función no de hacer la curación, porque el que cura va a ser el médico cuando indique los tratamientos, sino en conocer las respuestas de las necesidades y las respuestas humanas a las enfermedades. O sea, si un paciente tiene un proceso infeccioso, el médico tratará la infección, pero nosotros nos vamos a focalizar en la respuesta humana que tiene, por lo menos la mayoría de las personas, que es hacer fiebre ante un proceso infeccioso. Nosotros, esa respuesta, la fiebre, va a ser la que vamos a tratar de volver la temperatura corporal a los demás, siguiendo indicaciones médicas, medicándole, poniéndole paños fríos. Entonces, a esa solicitud de ayuda que hace la persona, nosotros damos respuesta a esas necesidades. Con esto también ayudamos a todo lo que es el proceso de curación, ¿no? Se vincula con todo lo que permite favorecer el mantenimiento y el desarrollo de la vida. Esto es, desarrollarse, seguir en su ciclo vital, mantenerlo sano, lo vivo, para que siga sano, cuidar la vida. Nosotros los enfermeros decimos que el cuidado es la esencia nuestra, ¿no? Y a partir de eso diferenciamos dos tipos de cuidados. Los cuidados habituales o de costumbre, que son los cuidados permanentes, habituales y cotidianos. Estos son los que van en función de mantener la vida proveniéndola de energía en forma de alimentos, hidratación, aseo, de calor, de luz, de naturaleza afectiva y psicosocial. Estos cuidados son habituales y de costumbre. Diríamos, cualquier persona puede ayudar a alimentarse, a asearse, a brindar hidratación, agua, darle afecto, ¿no? Pero cuando la persona esas necesidades no las puede hacer por ella misma, no las puede, ese requerimiento no lo puede suplírselo, es el enfermero el que está ahí para ayudarlo a recobrar esas funciones y acompañarlo. El cuidado enfermero lo diferenciamos como cuidados de calidad. Son los cuidados de curación, porque son los que hacemos cuando el médico nos delega y nos dice, para que esta persona se cure necesitamos ponerle un suero, nebulizarlo, medicarlo por distintas vías. Entonces hacemos esos cuidados de curación que están relacionados a la cura, ¿no? Y a todo aquello que obstaculice la vida, sea una enfermedad, un accidente, el hambre, la guerra, y el objetivo es limitar la enfermedad, luchar contra ella o atajar sus causas. Decimos atajar sus causas cuando hacemos actividades de prevención. O sea, una lesión se puede prevenir solamente a veces con levantar las barandas de la cama de un paciente que sabemos que corre riesgo de moverse, caerse, golpearse. Entonces, todos esos detalles, aparte de los cuidados especializados, porque el médico me da la indicación y yo esos cuidados sé que son especializados para cada tipo de problema, ya sea accidente o enfermedad que presenta la persona. Entonces, cuidar no es tratar. La diferencia es fundamental, ya que tratar la enfermedad no puede suplir la movilización de capacidades de vida que representan el cuidado. Aquello que está enfermo o deteriorado de un sujeto de atención puede representar el 10% de su cuerpo físico. Y se cuida todo aquello que está sano y que es el 90%. Entonces, tenemos en cuenta las necesidades que se desprenden de ese 10% del problema que estamos enfrentando, pero tratamos de conservar todas las capacidades del 90% que le quedan a esa persona, reconociendo que puede aprender muchas cosas, para aprender a cuidarse, a manejarse por él mismo. Va a haber un primer momento donde nosotros hacemos todas las actividades, desde cambiarlo de posición en la cama, bañarlo, ayudarlo a comer, hidratarlo, todo lo que no puede ser por él y que van a hacer para ayudarlo a su rehabilitación, curación. Pero después de eso tenemos que pasar a otra etapa donde la persona
vamos a ayudarle a hacer solamente las actividades que no puede hacer por sí mismo. En un momento lo tendremos que bañar en cama, en otra vamos a tener que acompañarlo a la ducha, entonces hacemos movilizar un poco esto de que tiene que empezar a aprender a cuidarse, o autocuidado, que es un término que lo escuchamos continuamente y vemos en el diario, en la televisión, en las redes, lo que es hacer que ese 90% se recupere y que sean todas las capacidades que le quedan, llevarlas al máximo, ¿no? Para que se sienta que puede cuidarse por sí mismo, que puede hacer el autocuidado. La formación en enfermería nos da competencias y las definimos como las que adquiere un enfermero en la formación profesional, esto que emprenden ustedes ahora. Tiene como finalidad movilizar las capacidades del sujeto de atención y su entorno para compensar los daños ocasionados por la enfermedad o suplirlas si las capacidades son insuficientes. Esto que le decía, suplirlas o ayudarlo al sujeto de atención y al entorno, porque ese paciente tiene un entorno afectivo, pareja, hijos, esposa, esposo, mamás, que cuidan y que necesitan que nosotros los acompañemos a aprender y que ese entorno pueda compensar los daños y esas capacidades las puedan llegar a ser suficientes del paciente, del sujeto de atención y su familia para que estemos tranquilos, que está en su casa siguiendo los cuidados que nosotros les vamos a ir indicando que son necesarios. Para esto necesitamos buscar los medios adecuados, ¿no? Para conseguirlo. El cuidado se agrega a la enseñanza, al enseñar al sujeto de atención y a su entorno. Una de los pétalos de la flor. ¿Se acuerda que decíamos educar, hacer docencia y educación? Los medios adecuados para buscarlo, ¿dónde los vamos a encontrar? En los conocimientos que es necesario que tengamos. Para adquirir estas competencias, nosotros necesitamos, en todo este recorrido que van a emprender ustedes, poder tomar todo el conocimiento necesario con dedicación y esmero, como dice ahí, porque voy a tratar de ayudar al otro, ¿no? Voy a entablar una relación de ayuda con ese otro que es un distinto, pero en ese momento es lo más importante para nosotros, poder cuidarlo y ofrecerle, entablar una relación de ayuda, basada en la comunicación, que esa comunicación siempre empieza desde el sujeto de atención, cuando nos dice qué es lo que le está pasando y en qué lo podemos ayudar. Entonces, ¿qué conocimientos necesitamos nosotros? ¿Para qué yo traigo esta imagen? Ustedes en el primer año tienen una materia que es biología humana, y en ella van a ver que van a adquirir conocimientos acerca de desde la célula, todos los aparatos y sistemas, la sangre, el corazón. Bueno, la sangre, para decirles, nosotros sabemos que está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y suspendidas en el plasma, ¿no? Que es el líquido. Esos glóbulos blancos, rojos, forman lo que es el tejido. La sangre es un tejido, y esto lo vamos a tener que aprender. ¿Qué es la sangre? Un tejido que está compuesto por células. En este caso acá vemos las células de los glóbulos blancos, los llamamos, que nacen a partir de una célula madre, que dice acá pluripotencial, se llama también, o célula madre, y que tiene sus hijos que se van diferenciando de dos formas. Van a dar unos progenitores mieloides de la misma médula ósea y otros progenitores linfoides que están en la linfa. De estos tenemos tres tipos: los linfocitos B, los linfocitos T y las células killer o asesinas. De los mieloides tenemos, a través de la eritropoyetina, que es un precursor, glóbulos rojos, y a través de interleuquinas, que son mediadores para dar esta célula madre, dar plaquetas que intervienen en la coagulación de la sangre, y las distintas células progenitoras que van a dar origen a los glóbulos blancos en sus distintas
nombres, ¿no? Los clasificamos en basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, que cumplen la función de defender nuestro cuerpo de las enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos que conocer todo este sistema inmune, por lo menos de lo que tiene la sangre, porque hay otros aparatos en el sistema inmune, como las amígdalas, que nos defienden también. Pero en este caso me quería parar un poquito en lo que son los progenitores linfoides, que si ven ustedes acá en la superficie, tienen unas formas que tienen forma de Y, como si ven es una Y que se abre en dos, tiene una parte que componen y después se abre en dos. Estos existen y nosotros los tenemos, son anticuerpos. Son los anticuerpos que nos defienden contra todo lo que está a nuestro alrededor. Los microorganismos capaces de producir enfermedad están en la Tierra antes que nosotros, así que estamos continuamente protegidos por esto, ¿no? Entonces, un anticuerpo, que es ese que les mostré recién, que está en la superficie de la célula, ¿cuál era célula? Es la unidad funcional del cuerpo, ¿no? Y tiene una membrana celular, así que el anticuerpo está en la membrana celular, de la célula blanca, ¿sí? Y tiene un citoplasma y tiene un núcleo, ¿no? Tiene todos los componentes que la célula, si no lo recuerdo, lo voy a tener que estudiar para saber. Lo voy a aprender también en biología. Este anticuerpo lo que hace es bloquear un antígeno. Un antígeno puede ser una molécula de grasa, de proteínas, de glucosa, que el organismo reconozca como capaz de inducirlo a un daño, y va a hacer que el anticuerpo vaya y actúe y nos defienda contra eso, ¿no? Dice, tiene la capacidad el antígeno de inducir la producción de anticuerpos específicos. De eso tenemos anticuerpos específicos como la antitetánica. ¿Se acuerdan que tenemos la vacuna antitetánica y es específica para el tétano? Otra específica para el sarampión. Cada una de esas producciones de vacunas están relacionadas con estos anticuerpos. O inmunoglobulina, las inmunoglobulinas también tienen esa función de cuidarnos a nosotros, defendernos. Entonces, ¿por qué les estaba hablando de esto y mostrando esto? Porque es muy compleja la formación de enfermería. Y si nosotros queremos hacer las cosas como se debe y de la mejor manera, y los cambios de tanto que estamos orgullosos de los últimos 20 o 30 años de nuestra formación, pudimos ir avanzando en distintos grados y en una formación continua, que aparte de ser un derecho que tenemos de estudiar, es una obligación, porque hay una ley de ejercicio que dice que estamos obligados a estar actualizados con los conocimientos. Este es un trabajo de investigación que hicimos en mi lugar de trabajo porque aplicábamos anticuerpos monoclonales. Es un trabajo que tiene 3 trabajos anteriores, o sea, que investigamos. Dijimos, empezamos a aplicar anticuerpos a los pacientes para enfermedades, sí. Esos anticuerpos, ¿qué efecto tienen? Y bueno, van a luchar contra un antígeno, en este caso una célula maligna. Bien, ¿y qué efecto hace en el paciente? ¿Le hace un efecto adverso? Leyendo los prospectos, consultando con los médicos, producen reacciones en todos los aparatos y sistemas. Entonces, comenzamos nosotros a aplicarlos y registramos de una forma que efecto adverso, que es el presenta en el momento, ¿no? Porque el secundario lo puede presentar cuando ya está en la casa. Pero en el momento, ¿qué presentaba mientras nosotros le estamos administrando? De origen cardiovascular, podría ser taquicardia, hasta un shock anafiláctico, un paro. De la parte del aparato digestivo podía ser náuseas, vómito, dolor abdominal. Del aparato respiratorio podía tener tos, dificultad respiratoria, secreciones. De la piel y tegumentos, erupciones, ronchas, máculas, pápulas, que son manchas inflamadas en la piel. Entonces, teníamos una indicación médica de hacer un tratamiento. Lo que hicimos fue medir y poder escribir cuáles eran los efectos. ¿Y para qué lo queríamos escribir? Para que todos los demás que en un momento les toque hacer esa práctica,
sepan cuáles son los efectos que nos presentaron a nosotros y de lo cual escribimos. No obstante eso, teníamos indicación médica de medicarlos previamente con algo, que podía ser una morfina, una meperidina, un Benadryl, que es un antihistamínico. Entonces, en el siguiente estudio lo que hicimos fue decir qué efectos presentaban los pacientes premedicados con cada una de esas indicaciones, ya sea con un paracetamol solo, cuántos pacientes y qué presentó, con Benadryl y paracetamol, con morfina, qué presentó y con qué lo premedicamos. Tuvimos resultados. Cuando tuvimos esos resultados nos dimos cuenta que la premedicación que teníamos con mayor éxito era la donde administrábamos, previo a la administración, un paracetamol y Benadryl, que es un antihistamínico. Esperábamos unos minutos y comenzábamos la infusión de los anticuerpos con una técnica específica como se hace, ¿no? Controlando continuamente los signos vitales y todo eso. Sabemos el riesgo que llevaba a hacer esta terapia, ¿no? Una bioterapia porque es un producto biológico. Y este último trabajo, que es el de que, bueno, con Jorge, porque por acá no se ve, pero también figuramos, tuvimos mayor orgullo cuando pudimos demostrar que los efectos adversos se redujeron de un 42%, como fue el primer trabajo, a un 8%. Esto fue una génesis, se llama, de trabajo de investigación de enfermería, donde uno dejó abierta la puerta para el otro y el otro dejó abierta la puerta para el otro, hasta que pudimos sistematizar o normatizar en el servicio que se premedique con lo que protegía más, ¿no? Y que eso ya todo el que hace esa práctica sabe cómo debe preparar al paciente para poder administrar los anticuerpos. Estos son los anticuerpos monoclonales, son producto de los estudios de un médico argentino que le valió el premio Nobel, y nosotros tuvimos que conocer qué es un anticuerpo, qué es específico para esto, cuáles eran las reacciones, cómo lo podíamos proteger. Nosotros sabíamos que del 100% de la población, solamente un 8% que tenía que ver por ahí la observación con que el paciente era asmático o alérgico, entonces tenía un componente alérgico bastante importante, eran esos casos. En realidad somos profesionales, nos ocupamos de otras cosas que tienen que ver las respuestas humanas, la cianosis, la piel azul, la falta de aire, la disnea, la dificultad respiratoria, el respirar muchas veces por minuto, todo eso van a tener que aprender. Y todo eso les va a servir para toda su vida profesional si ustedes van conociendo todo lo que es necesario para ejercerse como profesionales con responsabilidad y compromiso ético. Nosotros hacemos muy buenos trabajos asistenciales, muy buenos trabajos de prestación de cuidados, humanizamos mucho el cuidado, los tratamos a todos con la misma igualdad, no hacemos diferencias de ningún tipo, mantenemos una ética en el ejercicio y un ejercicio legal que hace tener un título para poder hacer las actividades de enfermería, ¿no? En cuanto a los conocimientos científicos de enfermería, tenemos una cantera poco poblada, con lo cual vamos a tener que buscar evidencia científica de los lugares que son, en el momento que les interese, lo podemos compartir, sitios seguros para decir qué terapia, qué tratamiento, qué cuidado es el mejor que yo puedo ofrecer. Entonces, ya que ustedes hoy han decidido estar aquí por el desarrollo de la profesión, por el crecimiento personal, por la salud de la población, espero que en estos 3 años y en toda su vida profesional podamos hacer una buena siembra. Recuerden que la esencia de enfermería es el cuidado, que el cuidado tiene 4 dimensiones y que sobre todos estos temas vamos a volver durante todo el ciclo de formación. En primer año, con una biología que va a hablar de aparatos y sistemas de funcionamiento normal, para que podamos después entender cuando un aparato, un sistema tiene problemas y no está funcionando tan bien y puede causar una enfermedad. Lo vamos a entender cuando primero sepamos cómo funciona y a eso le van a tener que dedicar tiempo de estudio
son unas cuantas materias, pero la diferencia va a estar en esto que les pido que reflexionen cuando tengan un tiempo. Más adelante volveremos y en la formación continua también van a tener que ver estas 4 dimensiones. Si usted ha estado o conoce personal de enfermería, trate de revisar si cada uno de los enfermeros que ha visto conoce, cuida de igual manera. Esa es una pregunta para poder ir reflexionando y por ahí diciendo qué clase de enfermero quiero ser yo, ¿no? Y en algún momento ojalá podamos tener un encuentro para que podamos compartir esas experiencias, poder reflexionar sobre ellas, analizarlas, porque todo nos sirve para el crecimiento de nosotros como personas y como profesionales que tenemos el cuidado, la salud, la vida, la recuperación, la rehabilitación, la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, que es mantener el estado saludable. Así que nos estaremos viendo, les auguro muchos éxitos y que tengan en cuenta lo que trataba de comunicarles en esta presentación, que necesitamos que sean capaces de adquirir los conocimientos y ejercer una profesión, no aprendiendo a hacer las cosas por tradición, porque siempre se hizo así y esta técnica yo la voy a hacer así, sino de revisarla y ver cuál es la mejor, porque así como yo lo pienso para una persona que no conozco y que solamente está en un momento de su vida conmigo, quisiera que los demás profesionales de la enfermería, a mí y a mi familia, la trataran con la misma dedicación. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias, Mirta. Pero también queríamos en esta parte ponerle el ojo a lo que nos pueda decir la profesora María Paula Celestino, que desde su disciplina, la sociología, podíamos escucharla, a ver, desde, digamos, en qué forma podemos entender este fenómeno social que tiene que ver con el cuidado de la salud hoy en el contexto de la pandemia. Te escuchamos, Paula. Bueno, antes que nada, quería saludarlos, bienvenidos a la carrera. Es un honor ser parte de esto cuando, como dice Jorge, hay un boom y un interés que no hemos visto antes por esta carrera y eso nos llena de alegría a todos y por eso también le dedicamos tanto tiempo y tanta energía a tratar de darles esta bienvenida a pesar del contexto, ¿no? Voy a tratar de ser breve. De agarrarme de algunas de las ideas que nos dejó Mirta para poder pensar y de que ustedes sigan reflexionando cada uno por su lado a través de dónde estamos parados, ¿no? Porque la carrera de enfermería es preciosa, porque es muy lindo estudiar desde la biología y desde todas las ciencias, porque ustedes están empezando una carrera que dura 3 años, pero esto no está amparado en la nada. Así como un paciente viene con su experiencia, con su historia, viene con tragedias que haya tenido en su familia, con sentido común, con conocimiento sobre salud, ustedes también como enfermeros tienen un contexto, tienen una cultura y pertenecen a una sociedad, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales en este contexto tienen mucho que aportar. Entonces, no quiero extenderme demasiado, quiero decirles 3 ideas principales. La primera es que hoy, en este contexto de pandemia, nosotros nos encontramos discutiendo sobre valores, ¿sí? ¿Qué vale más, la vida o vale más el mercado, la economía, la subsistencia? ¿Sí? Esa es una gran discusión que nos pone a los profesionales de la salud en una escena donde tenemos que andar equilibrando sobre qué es lo más importante. Y eso me parece que amerita que nosotros entendamos desde un primer momento que la salud no es solo la salud física, ¿sí? La salud es física, es mental y es social. Es un combo. Tiene muchas miradas, muchos intereses y muchas formas de ser pensada. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a través de las distintas materias de la carrera y desde los distintos aportes que cada uno va a poder hacer, ¿sí? Como decía Mirta, en las dimensiones del cuidado, a mí me hizo pensar eso, cómo en este contexto de pandemia
todas esas dimensiones se hacen visibles para toda la sociedad, que quizás uno no las piensa todo el tiempo. Y hoy, sabiendo lo que pasa en el hospital, sabiendo lo que pasa en el mundo, sabiendo que estamos en una pandemia, comenzamos a darle importancia a todas estas cuestiones que quizás en otro momento de nuestra vida no nos habíamos planteado, ¿sí? En segundo lugar, me gustaría hacer especial hincapié en esto de la salud como un fenómeno social. Con todo esto que estamos hablando y toda la exposición que hizo Mirta, creo que prácticamente podemos afirmar que no hay discusión en que la salud es un fenómeno social, ¿sí? La salud es algo que dura toda la vida, que nos acompaña, que hay tantas definiciones de salud como personas existan en el mundo, y lo que vamos a tratar de hacer acá es de adquirir conocimientos amparados por la ciencia, ¿sí? Que tengan un sustento, que tengan una base, que tengan una comprobación, pero siempre vamos a tener en cuenta que existen un montón de otro tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque cada persona es la primera en conocer y saber sobre su salud, ¿sí? Y todo eso ustedes lo tienen que capitalizar y tienen que poder lograr una palabra que van a escuchar a lo largo de toda la carrera, que es la empatía. Ponerme en el lugar del otro, saber lo que el otro piensa, siente. Todas esas herramientas y habilidades se desarrollan gracias a entender que el otro viene con sus experiencias, viene con una cultura y viene con un bagaje que nosotros, en primer lugar, tenemos que darle valor, importancia y respetar, porque solo así vamos a poder hacer nuestro aporte desde el lado del cuidado, ¿sí? Ya sea para sanar o sea para mantener la salud. Y por último, me parece que este aumento en la demanda de personal de salud en general y de la enfermería en particular también nos invita a pensar cómo muchos de ustedes han elegido esta carrera para estudiar, ¿sí? Esto no se veía en otros años y me parece que es algo muy interesante para contextualizar y analizar en un sentido más global, porque esta pandemia afecta a nivel mundial. También nos afecta a todo el país desde el año pasado, pero esto que está sucediendo hoy, que no demos abasto con la cantidad de inscriptos, que por un lado nos llena de alegría, por otro lado no nos deja de sorprender. ¿Y qué significa que no nos deja de sorprender? Que todos nos estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué en este contexto de pandemia, donde parece que la salud da miedo, donde entrar a un hospital sería riesgoso? ¿Por qué ustedes eligen estar acá? Y eso nos da alegría, y yo los invito a pensar a cada uno de ustedes por qué eligió estar acá, ¿sí? Y me gustaría que piensen que esta carrera que comienza hoy, que es el día 1, que son los primeros pasos, tiene que ser acompañada de una visión integral, de una visión que no somos nosotros solos en un mundo, en un lugar chiquitito así, sino que todo está rodeado de lo social. Esa visión integral es la que los va a acompañar a lo largo de toda la carrera. Seguramente algunos de ustedes los voy a tener en teorías socioculturales de la salud o en salud pública. He tomado horas en varias sedes, y a los que no tenga el gusto de ver, les deseo igualmente la bienvenida, y así como decía Mirta, ojalá tengamos algún encuentro presencial donde podamos saber sus experiencias, sus prácticas y cómo vienen llevando la carrera. Un placer. Gracias, Paula. Sos muy amable. Y está muy bueno darle de golpe la mirada que aporta tu especificidad, tu expertise. Es muy interesante y es verdad que no lo podemos develar en una charla de 30 o 40 minutos. Esto lleva mucho más tiempo y seguramente colegas tuyos, con algunos otros expertos, dentro de un tiempo nos dirán qué pasó con este fenómeno de tanta gente inscripta para estudiar una carrera en un contexto donde el mundo está pata para arriba. Hace un tiempo decíamos con compañeros de trabajo, cuando hablábamos de esto, yo decía que el mundo estaba pata para arriba, y en realidad la sensación que dio el año pasado, particularmente a nosotros, como que el mundo se había parado, el mundo se había detenido. Y es verdad que ha pasado algo de esto, es verdad también que por ahí podamos tener la fortuna de poder estudiarlo más adelante, en esta carrera o en las que vengan, pero un poco para entender el fenómeno social que se da al querer ingresar tanta gente a estudiar una carrera. Que para mí en particular, para Mirta probablemente, o para quienes hace mucho que estamos en esto, nos hemos apasionado con esto, pero que por ahí ahora hay que transmitirlo, ahora hay que mostrarle a los que vienen ingresando por qué uno se apasiona con tanta
fuerza con este tipo de prestaciones, con este tipo de tareas. Vos dijiste es un término que es muy caro a los afectos o a las pertenencias de enfermería, que es la empatía por el otro, es un término que hay que trabajar desde el minuto cero. Bueno, vamos cerrando esta parte, les agradezco a las dos que nos hayan acompañado y vamos a seguir en otro momento con otro conversatorio. Gracias Paula, gracias Mirta, han sido muy amables. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo.